Vales más que el oro, la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorar de mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorar de mi Señor. Amén, hermano. Que Dios le bendiga ricamente. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios me les bendiga ricamente. La reflexión de esta noche, que es la última reflexión tomada del libro de Isaías, es concerniente a el tema Jesús cargó nuestros pecados. Y el objetivo de esta reflexión es que apreciemos la salvación que Cristo nos ofrece. Cargó nuestros pecados. Jesús. Isaías en el capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías, que es considerado como el Evangelio en miniatura. Así se le llama a este capítulo. El Evangelio en miniatura. Precisamente en todo este capítulo describe los padecimientos de Jesús, el Cordero de Dios. Y comienza el profeta en Isaías capítulo 53 haciendo una pregunta. El profeta pregunta en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio que hizo el profeta en sus días, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. El profeta pregunta si valió la pena esa labor y ese esfuerzo, ese sacrificio que hizo él de llamar al pueblo al arrepentimiento, de hablar la palabra de Dios una y otra vez. Entonces el profeta Isaías pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces habla de Jesús, el Cordero de Dios. Recuerden que Isaías vivió 7 siglos antes de Cristo, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y este capítulo habla precisamente de Jesucristo. Y en el versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. La explicación que los comentaristas bíblicos dan de este pasaje es que en Jesús no había nada atractivo físicamente hablando. Si usted se imagina cómo era Jesús, su aspecto, podríamos deducir entonces que no era el hombre más guapo, no era el hombre más alto, no era el hombre más musculoso. Su apariencia, su aspecto físico, no era lo que atraía. Entonces, ¿qué era lo que atraía a la gente? El mensaje y la vida de este hombre, la vida de Jesucristo.
Por supuesto que Isaías no vio en persona, no vio con sus ojos físicos a Jesucristo. Pero el Espíritu Santo le reveló y él vio desde la visión profética al Cordero de Dios. Y luego entonces comienza a describir en el versículo 3 en adelante los padecimientos de Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Noten, el profeta está anunciando los padecimientos de Jesucristo, pero lo expresa en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido en los días del profeta. Y entonces habla de los padecimientos, los sufrimientos y el menosprecio. Cuando uno piensa en todo lo que Jesús tuvo que sufrir para darnos salvación, para darnos reconciliación, para darnos esperanza, para darnos vida, para darnos la oportunidad de ser salvos, uno debe considerar que sus sufrimientos no solo fueron corporales, no solo fueron físicos, los clavos, la corona de espina, los azotes, las bofetadas, los sufrimientos que Jesús padece para darnos vida, para darnos perdón y reconciliación con Dios, también fueron del alma y del espíritu. Debemos tener esta perspectiva completa y total de los sufrimientos de Jesús. Recuerden, el propósito de esta reflexión es que nosotros valoricemos cuánto nos ama el Señor y cuánto nos amó. Póngase a pensar todo lo que Jesús padeció. Él fue insultado, menospreciado, burlado. Todo lo que él sufre. Él fue abandonado por sus discípulos. Fue traicionado por uno de sus discípulos, vendido por Judas. Y fue negado en 3 ocasiones por Pedro. Todo lo que él sufre. Sufrimientos en el alma. Y el mayor sufrimiento de todos que Jesús experimenta es el abandono del Padre en la cruz. Dios lo abandona. Y entonces dice el versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el versículo 4, el profeta dice que Jesús cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados. Y es que literalmente, mientras él estuvo aquí en la tierra, 40 meses duró el ministerio terrenal de Jesucristo. 40 meses. 3 años y 4 meses. Y durante todo ese tiempo Jesús sanó toda dolencia de todas las personas que acudían a él. Y todas estas personas acudían no por el interés de oír la palabra de Dios o de buscar la relación con Dios. Las personas venían simplemente buscando sanidad del cuerpo, no del alma. Sin embargo, a pesar de que este era el propósito que traía a las personas a Jesús, Jesús no los rechazó. Jesús los recibió a todos. Algunos venían con una actitud humilde,
y otros no. Sin embargo, Jesús los recibió a todos. Ciertamente, dice aquí, llevó él nuestras enfermedades. Y quiero reiterar, literalmente cargó las enfermedades y los dolores. Pero en la cruz, pensemos en este momento y en este instante, en este momento, proyectemos en nuestra mente esta visión del Calvario y tenemos delante de nuestros ojos a Jesús, el Cordero de Dios, clavado en medio de dos malhechores. Y ya lo hemos dicho, que la posición que ocupa en el Calvario entre los crucificados, el haberlo situado en medio de estos dos criminales, sencillamente era otra humillación hacia él, queriendo enfatizar que él era el cabecilla de los criminales. Él pudo haber estado a la izquierda o pudo haber estado a la derecha, y alguno de los dos criminales pudo haber estado en medio, pero sencillamente los soldados romanos lo ubicaron en medio, en el centro. Cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Quiero que por favor lean conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Recordemos, necesitamos en este momento valorar, apreciar todo lo que Jesús sufrió para darnos salvación. Y así entonces dice el apóstol Pedro en su carta. Y leamos, por favor, capítulo 2, versículos 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces aquí el apóstol Pedro reitera y toma las palabras de Isaías y entonces hace una paráfrasis. Él expone y escribe en lenguaje de Pedro lo que Isaías dijo en otras palabras, pero lo dice exactamente lo mismo el apóstol Pedro. En la cruz cargó nuestros pecados. Quiero decirles, Jesús lleva en la cruz nuestros pecados. El apóstol Pablo hace en dos cartas unas listas de pecados de los cuales el Señor nos ha librado, pero sabemos que esas listas de pecados no son completas. En su carta a los Corintios, en primera a los Corintios, capítulo 6, el apóstol empieza a decir, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los borrachos. Allí menciona una lista de pecados, pero sabemos que esa lista no es completa. Él solo da una idea de algunos pecados. Y luego Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, describe otra lista de pecados. Él dice, y saben que los que andan según la carne no heredarán, porque es manifiesto, dice, se puede ver claramente quiénes andan en la carne. Y allí entonces menciona
los borrachos, ahí habla de los que andan en falsas creencias, los que andan en inmoralidades. Pero otra vez, esa lista de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, no es una lista completa. Cristo cargó todos nuestros pecados en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo constituyó pecado. Cristo carga nuestros pecados en la cruz, pero es un acto legal. Él está ocupando el lugar que usted y yo merecemos, recibir el castigo de Dios por nuestros pecados. Pero el Hijo de Dios se ofrece para recibir el castigo divino que merece el pecador, porque la paga del pecado es muerte. Es el resultado del pecado y es invariable y es inevitable, porque Dios es veraz. Y Dios dijo y Dios dice que la paga del pecado es muerte. Nadie se puede escapar de las consecuencias de hacer lo que a Dios le desagrada. Sin embargo, Dios ideó un plan para darnos salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es inmenso, es incomprensible, porque nosotros siendo malos, siendo impíos, siendo ingratos, siendo desobedientes, Él cargó en su Hijo nuestros pecados. En la cruz recibe Jesús el castigo divino. Por eso cuando Él clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad allí está sufriendo el abandono de Dios. Reitero, enfatizo, la reflexión de esta noche tiene como propósito que apreciemos el sacrificio de Cristo para darnos salvación. Algunas veces hay un refrán que dice que lo que se da se regala, lo que se recibe como un regalo, muchas veces no se aprecia. No es como algo que usted se ha ganado, no es como algo que usted ha obtenido por mucho sacrificio. Quizás algunos no tienen plena conciencia de todo lo que Jesús tuvo que padecer para darnos perdón, para darnos vida eterna, para darnos esperanza, para reconciliarnos con Dios, para darnos vida en abundancia. Pero en esta noche, la reflexión que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros es que apreciemos y valoremos todo lo que Jesús tuvo que sufrir para que nosotros tengamos salvación. Dios cargó en Él nuestros pecados. Fue un acto vicario, fue un acto que Él recibe el castigo de Dios en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Cuando Jesús iba aproximándose a Juan el Bautista, que estaba en el Jordán, había mucha gente alrededor de Juan el Bautista y llega Jesús para ser bautizado. Y Juan, por revelación del Espíritu Santo, señala y declara públicamente diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente, bajo la ley de Moisés,
los israelitas ofrecieron millones de sacrificios de animales de acuerdo a la ley de Moisés. Pero ninguno de esos sacrificios de animales era suficiente para satisfacer la justicia divina, porque era el hombre el que ha pecado, es el hombre el que debe recibir el castigo de Dios, no un animal que es inocente. Sin embargo, Dios temporalmente proveyó un medio a los judíos, a los israelitas, para obtener reconciliación temporal a través de sacrificios de animales que reunían requisitos como que fueran perfectos físicamente, etcétera. Pero todo eso era temporal. El libro de Hebreos declara que Jesús, el sacrificio de Cristo, es superior a cualquier otro sacrificio. Valoremos y apreciemos lo que Cristo hizo para darnos salvación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.